Buenos días, mi nombre es Wilfredo Navarro, soy abogado y parlamentario de la Asamblea Nacional Nicaragüense. Mi saludo respetuoso de parte del pueblo de Nicaragua a los miembros del Tribunal Internacional de los Pueblos, a quienes les transmito el mensaje de denuncia y solicitud de condena al injerencismo y a las agresiones contra nuestra patria, y reiterarles nuestra voluntad permanente de vivir libre, sin intervenciones, sin agresiones, en un mundo solidario y fraterno, igual para todos. A lo largo de la historia de nuestro país, Nicaragua ha sido objeto por parte de los Estados Unidos de invasiones, ocupaciones, intervenciones, sanciones, acosos políticos, acosos legales, comerciales, militares, financiamiento y entrenamiento de mercenarios, bloqueo y minado de puertos, terrorismo y todo tipo de sabotajes. Hay que recordar este dato que es bien interesante. Estados Unidos ha agredido e intervenido en 400 ocasiones a países en el mundo desde su independencia en 1776. La mitad de esas invasiones, intervenciones, las realizó entre 1950 y 2019, y el 25% de ellas después de la Guerra Fría, con lo que se demuestra claramente que dicho país tiene un espíritu imperial e injerencista. Al ser Nicaragua un país pobre, las sanciones y los Estados Unidos dificultan nuestro desarrollo y ponen en peligro la vida de la población más vulnerable, los niños, las niñas, las mujeres, los ancianos, y afecta el esfuerzo que estamos construyendo y desarrollando en nuestro país de reducir la pobreza y enfrentar los avatares del futuro. Las Naciones Unidas ha declarado que todas las medidas coercitivas unilaterales son ilegales porque castigan a toda una población por desacuerdos entre gobiernos. Y se ha demostrado que las sanciones causan sufrimiento y muerte en todo el mundo y son una forma de guerra económica. Quienes sufren su impacto son los más pobres y los más vulnerables. Y al igual que las agresiones militares, las agresiones económicas son usadas para derrocar gobiernos que no responden a los intereses del invasor. Dichas agresiones incluyen, como ya lo dijimos, desde invasiones filibusteras, agresiones armadas, imposición de gobiernos, patrocinio de dictaduras, financiación de ejércitos mercenarios, bloqueos, embargos comerciales y económicos, y etcétera, etcétera, etcétera. En el caso de Nicaragua, Estados Unidos ha llegado al máximo del paroxismo político al declarar a nuestro país como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos de América. ¿Qué amenaza puede significar Nicaragua para Estados Unidos si el gasto de Nicaragua en cuestiones militares no llega a los 70 millones de dólares y el gasto militar de Estados Unidos fue de más de 877 mil millones de dólares en 2022, que es el 39% del gasto militar mundial, siendo el más alto del mundo, 3 veces más la cantidad gastada por China, que es el segundo país que más gasto militar tiene? Ha sido más de 1 siglo y medio de acosos y agresiones de todo tipo. Nicaragua es
una víctima y presa histórica de todas las agresiones de Estados Unidos. Hemos sido blanco de su injerencismo casi de manera permanente, por lo que haremos un recuento pormenorizado de dichas agresiones. Y vamos a comenzar en 1854, en el año 1854. Con la fiebre del oro en California, europeos y aventureros escogieron la ruta por Nicaragua para llegar a la ciudad de San Francisco. El norteamericano Cornelius Vanderbilt, quien era socio de Alexander Knox, secretario de Estado de Estados Unidos, presionó en Nicaragua para que le dieran la concesión de la ruta por Nicaragua, y la compañía que crearon fue la Compañía del Tránsito, pues ya no se perdía desde ese momento la visión del canal interoceánico por nuestro país. En ese año, el gobierno nicaragüense le quiso imponer impuestos a un barco de Vanderbilt, lo que provocó que la Marina de Estados Unidos bombardeara y destruyera el puerto de San Juan del Norte. Así se arreglan las cosas con el imperio, sin respeto a la soberanía de los pueblos. El ejército de Estados Unidos impone su voluntad a países soberanos, garantizando y defendiendo los intereses de ciudadanos estadounidenses en otros estados, agrediéndolos indiscriminadamente. En el año 1855, en medio de una guerra civil en nuestro país y aunado a las ambiciones de Cornelius Vanderbilt, concesionario de la ruta del tránsito en el lago de Nicaragua, se propició una invasión filibustera dirigida por William Walker, quien era apoderado de los intereses de los banqueros de Estados Unidos. Walker era un esclavista sureño, símbolo de la política del destino manifiesto en Estados Unidos, que pretendía anexar territorios de otros países con esclavos para expandir el poder de Estados Unidos. En Nicaragua, al poco tiempo de llegar Walker, se apoderó de parte del territorio nacional y se hace nombrar presidente, pretendiendo hacer de Nicaragua un estado más de Estados Unidos. Incendia y arrasa con el país, quema la ciudad de Granada, establece la esclavitud, declara el inglés como idioma oficial en Nicaragua, asumiendo el control sobre la circulación de los vapores en el río San Juan, lo que trae más filibusteros a Nicaragua. El gobierno de Estados Unidos de esa época, presidido por el presidente Franklin Pierce, avala las acciones de Walker y lo reconoce como presidente de Nicaragua. Al final, el pueblo de Nicaragua, con el respaldo de los centroamericanos, expulsamos a Walker y cuando quiere regresar es fusilado en Honduras. Año 1894. Barcos de Estados Unidos intervienen militarmente en el puerto de Bluefield con el supuesto objetivo de proteger intereses norteamericanos, pero en realidad era proteger a una de las partes en un conflicto armado interno en el país. Año 1909. El gobierno nacionalista de José Santos Zelaya fusila a 2 mercenarios de Estados Unidos culpables de participar en acciones armadas contra Nicaragua. Estados Unidos dirige la infamante Nota Knox, en la cual se amenaza al presidente Zelaya y se declara abiertamente el derecho de intervenir en los asuntos internos de Nicaragua. Ante la amenaza de la guerra y la intervención de las tropas extranjeras, Zelaya abandona el poder. Pero debemos de hacer notar que el presidente de esa época de Estados Unidos le notificó al presidente Zelaya que el propósito de Estados Unidos era convertir el río San Juan en un canal interoceánico y la voluntad de establecer una base naval en el Golfo de Fonseca. Año 1910.
A la caída del presidente Zelaya, Estados Unidos instala en Nicaragua un gobierno supeditado a los intereses norteamericanos. Los gringos vuelven otra vez a nuestro país para sostener al debilitado gobierno impuesto por los Estados Unidos y que lo representaba el presidente títere Adolfo Díaz. Y se firmaron acuerdos políticos y acuerdos internacionales que significaron el asentamiento de la hegemonía norteamericana en Nicaragua, extendiéndolo más tarde al resto de Centroamérica, que la consideraba sensible a sus intereses. Esta intervención a Nicaragua y ocupación duró prácticamente hasta el año 1925, pues Estados Unidos proporcionó una fuerza militar para garantizar la estabilidad interna, creando prácticamente de Nicaragua un protectorado. Recordemos al presidente Taft, que decía en esos momentos: no está distante el día en que 3 estrellas y 3 franjas en 3 puntos equidistantes delimiten nuestro territorio, una en el Polo Norte, otra en el Canal de Panamá y la tercera en el Polo Sur. El hemisferio completo, de hecho, será nuestro en virtud de nuestra superioridad racial, como es ya nuestro moralmente. Los gobiernos impuestos por Estados Unidos en Nicaragua le cedieron todos los intereses económicos del país a los banqueros de Nueva York. Con dichos gobiernos se entregó el control financiero, el control del Estado, creándose mecanismos mediante los cuales el gobierno de Nicaragua recibía préstamos de Estados Unidos para funcionar como Estado, pero principalmente para poder pagar lo que se le debía a Estados Unidos. A cambio de esos préstamos, se entregó a los banqueros norteamericanos el 51% de las acciones del Ferrocarril Nacional, el 51% de las acciones del Banco Nacional, el control de la recaudación de aduanas, por lo que los ingresos del gobierno por impuestos eran administrados por una comisión especial compuesta por 2 norteamericanos, uno un representante del Departamento de Estado, el otro un representante de los banqueros de Nueva York y uno de Nicaragua, que era el ministro de Hacienda. Esta concesión decidía cómo gastar, qué gastar y a quién pagar, todo bajo la decisión de los Estados Unidos. En resumen, se pagaría primero a los banqueros y a los deudores externos los reclamos extranjeros por indemnizaciones, pérdidas o daños, y lo poco que quedaba al final sería pagar los gastos del Estado y los proyectos del país. Prácticamente, como dijo un escritor nicaragüense, el país era un país intervenido, sin vida propia, sin poder autodeterminante, tanto en su economía como en las finanzas, como en su gobierno y su ejército. Era un país sin personalidad. En definitiva, quien manejaba el gobierno y dirigía la política nacional y resolvía los asuntos internos del país era el embajador norteamericano en Managua. Toda la política nicaragüense estaba en manos del Gran Hermano del Norte. Año 1912. El país está ocupado totalmente por marines de los Estados Unidos y con barcos de guerra anclados en el puerto de Corinto. Hay una resistencia armada por varios meses de patriotas nicaragüenses contra la intervención y al final, en octubre, muere en combate el héroe nacional Benjamín Celedón. A partir de ahí se consolida el gobierno títere norteamericano. Año 1914. Emiliano Chamorro como embajador en Washington y Adolfo Díaz como presidente fantoche de Nicaragua
suscriben el acuerdo internacional impuesto por Estados Unidos, conocido como el Tratado Chamorro-Bryan, del 5 de agosto de 1914 en Washington, siendo presidente norteamericano Thomas Woodrow Wilson. Por ese tratado oprobioso, Nicaragua concedía perpetuidad a Estados Unidos, libre de tasas o impuestos públicos, los derechos exclusivos para la construcción, operación y mantenimiento de un canal interoceánico por el río San Juan o cualquier otra ruta por el territorio nacional. Además, se daba en arriendo por 98 años nuestras islas en el Caribe, Corse Island y Little Corse Island, y como la cereza del pastel, se le daba la concesión del derecho a establecer bases navales en cualquier lugar de Nicaragua. Dicho convenio entreguista de soberanía lo hacía una Nicaragua ocupada totalmente por los marines yanquis. Año 1926. Los marines permanecieron en el país hasta 1925, pero tras su marcha se inician nuevos conflictos armados contra el gobierno que impusieron y dejaron gobernando los marines, por los que nuevamente regresan los marines a Nicaragua para tratar de controlar la situación. La revolución triunfante, que era una revolución liberal dirigida por el general José María Moncada, ante el temor de que los norteamericanos frenen su triunfo, hace un pacto con los Estados Unidos que le garantiza la presidencia, pero permite que termine el periodo presidencial de manera ilegal un dirigente conservador que era aliado de los norteamericanos. Ante esa traición a la revolución constitucionalista liberal, se alza el general de hombres y mujeres libres, el general Sandino, que desconoce los acuerdos y se alza en armas contra Estados Unidos. A los ocupantes yanquis, aunque lo quieran negar, les resulta imposible derrotar a Sandino en las montañas y salen del país, pero ya dejan organizada una fuerza militar nicaragüense llamada Guardia Nacional. Sandino es atraído a unos acuerdos de paz y el jefe de la Guardia Nacional, Anastasio Somoza García, por órdenes recibidas del embajador de Estados Unidos, Arthur Bliss Lane, asesina a Sandino el 21 de febrero de 1934 y se ordena la eliminación del ejército defensor de la soberanía nacional que había organizado el general Sandino. Los marines al fin salen de Nicaragua en 1933, pero ya dejan en su representación la dinastía de los Somozas y su Guardia Nacional, que fueron los últimos marines en Nicaragua. Hay que recordar que Somoza García había estudiado en Estados Unidos, hablaba inglés, era simpático a la esposa del embajador norteamericano en Nicaragua y era incondicional de Estados Unidos, con lo que se da continuidad al sometimiento al imperio y permite a través de Somoza García una avalancha de influencia a Estados Unidos en Centroamérica. Año 1979. La dictadura de los Somoza se mantiene hasta 1979 y se derrumba derrotada por el pueblo encabezada por el Frente Sandinista el 19 de julio. Pero Estados Unidos nunca soportó al gobierno sandinista y bajo la presidencia de Jimmy Carter se inician los intentos de sabotaje que comienzan con formas diplomáticas y económicas. Ya bajo el gobierno de Ronald Reagan, la guerra y la violencia fue el método escogido. Por 8 años Nicaragua estuvo atacada por la Contra, que era el ejército que organizó Estados Unidos y formado a partir de la desintegrada Guardia Nacional de Somoza. Desataron una guerra cruel e inclemente con sabotajes, terrorismos,
colocando minas y bombardeando todo el país. Año 1983, la escalada y la agresión de Estados Unidos con los contras aumenta con acciones destructivas y con medidas militares sofisticadas y ya con la intervención en algunas acciones de marines norteamericanos. Con medidas sofisticadas se dañan los descargues de petróleo en puertos andinos. Se bombardea el aeropuerto internacional y otros lugares. La CIA entrega aviones y armas a la contra y toma directamente el mando de las operaciones de sabotaje y de inteligencia. Se destruyen los tanques de combustible en el puerto de Corinto y se afecta la infraestructura del puerto. Las acciones terroristas, reitero, fueron dirigidas por la CIA con mercenarios de Estados Unidos. Años de 1983 a 1988. El gobierno y el ejército de Nicaragua derriba 14 aviones de la contra que son patrocinados por la CIA. Se captura al piloto mercenario norteamericano de la CIA, Eugene Hasenfuss, y continúan los actos terroristas y de destrucción de la infraestructura del país, tratando de destruir la economía y militarmente al pueblo de Nicaragua. Año 1984. Nicaragua demanda a Estados Unidos ante la Corte Internacional de La Haya, acusándolo de violentar las normas fundamentales del derecho internacional al apoyar a la contra. La Corte, el 27 de junio de 1986, falla a favor de Nicaragua con 15 votos a favor, 1 en contra, y condena a Estados Unidos a indemnizar a nuestro país. Los daños de la agresión ascendieron en esa época a 17.000 millones. Hoy nos dice el ministro de Finanzas que a valor presente son 50.000 millones. Estados Unidos nunca ha querido reconocer el fallo, pero lo más importante de esto es puntualizar que la sentencia favorable a Nicaragua de la Corte Internacional de Justicia de La Haya establece por primera vez en una sentencia la obligatoriedad del cumplimiento de los principios de no intervención, no uso de la fuerza y del respeto a la soberanía de los pueblos. Año 1985. La guerra de agresiones continúa. Estados Unidos decreta un embargo comercial contra Nicaragua y el minado de los puertos y las aguas del país. Acciones que son realizadas directamente por militares de Estados Unidos. Estalla el escándalo Irán-Contra, donde se descubre que la CIA vendía armas a Irán, contraviniendo el bloqueo a Irán decretado por las Naciones Unidas, y con el dinero obtenido se financiaba la contra. También se descubre que se pagaban armas, la CIA pagaba armas con cocaína y se desviaba las armas para la contra y a otros países. No podemos olvidar que la agresión criminal que hizo Estados Unidos a Nicaragua causó más de 50.000 muertos, miles de lisiados y daños profundos a la economía que dejó una nación en escombros. Desde ahí nos hemos levantado. Año 1990. Se dan elecciones presidenciales y las gana la oposición al FSLN. Dicha oposición recibió de manera directa todo el apoyo de los Estados Unidos en lo económico, en lo logístico y lo técnico. Por intermedio de la CIA y las otras agencias norteamericanas, desarrollaron una campaña internacional y a lo interno de desprestigio y vilipendio al FSLN para lograr el triunfo electoral. Año 2006 al 2018. El Frente Sandinista recupera el poder al triunfar en las elecciones presidenciales del 2006. Estados Unidos reinicia sus agresiones y sanciones al país, presionando desde el inicio para derrocar al gobierno. Se unió
a la oposición, a la cual la patrocinó para buscar desestabilizar la economía y difundir el miedo entre los nicaragüenses. Se han desatado agresiones legales para afectar la economía. Así tenemos la ley Nica Act, la ley Renacer, que son sabotajes políticos y económicos a través de sanciones. Se estableció sanciones a funcionarios bajo la Ley de Poderes Económicos Internacionales de Emergencia, bajo la Orden Ejecutiva 1385-1, que nos califica como amenaza para Estados Unidos. Además, se pretende cortar los accesos a Nicaragua de dinero a los organismos internacionales, además de las reiteradas votaciones en el Congreso norteamericano pidiendo más sanciones contra Nicaragua. Año 2018. Estados Unidos financió, promovió e impulsó un golpe de Estado fallido que causó graves daños a la economía nacional y grandes daños humanos. A través de ONG que organizaron, las usaron para lavar dinero e introdujeron al país millones de dólares para desinformar a través de las redes sociales y medios de comunicación con la intención de crear una falsa sensación de caos, desestabilización y terror. Se financiaron los tranques en todo el país, en carreteras, caminos y ciudades, a los que el pueblo llamó los tranques de la muerte, que fueron usados para tratar de paralizar al país. Desencadenan además fuera una campaña de desinformación y mentiras y falacias. En el fallido golpe, los terroristas financiados por los Estados Unidos destruyeron escuelas, hospitales, centros de salud, alcaldías, viviendas. Hubo saqueos, destrucción de edificios públicos, tratando de crear una sociedad y un Estado en desorden para derrocar al gobierno. Hay que destacar que los tranques fueron nidos de violencia, extorsión, muerte, torturas, asesinatos, violaciones. Toda la actividad de terrorismo y violencia fue financiada, coordinada y supervisada por Estados Unidos y sus organismos de inteligencia. Y la agresión sigue y las sanciones siguen hasta el día de hoy. Por todo lo dicho, creo que he resumido en un brevario casi siglo y medio de historia, de agresiones, de chantajes por parte de Estados Unidos contra el pueblo de Nicaragua. Estas notas son un testimonio histórico donde muchas cosas no era posible desarrollarlas completamente, pero que nos dan pinceladas que reflejan la dimensión de la barbarie desatada por Estados Unidos contra el pueblo de Nicaragua a lo largo de su historia. Esta recopilación de datos históricos sobre las intervenciones y agresiones de Estados Unidos contra Nicaragua son pruebas indubitables e irrefutables de dichas agresiones, por lo que hoy vengo ante este Tribunal Internacional de los Pueblos a señalar, a denunciar, acusar y pedir la condena de este tribunal a los Estados Unidos de Norteamérica por los daños materiales y humanos causados a mi país a través de sus agresiones, invasiones y ocupaciones a lo largo de más de un siglo y medio. Quisiera terminar mi testimonio y demanda de condena con palabras de Carlos Fonseca Amador, fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional, quien tenía una visión clara del injerencismo y el imperialismo de Estados Unidos en su tiempo, y que dijo: junto con el saqueo de las riquezas nacionales, el imperialismo estadounidense se ha propuesto disponer a su antojo de la posición geográfica de Nicaragua y utilizar el país como base de agresión contra varios pueblos de América. Muchas gracias.